Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Grupo de congresistas chuzados califica al gobierno Duque de autoritario. Numeroso grupo de periodistas protesta en comunicado por las interceptaciones militares ilegales a ellos y a sus fuentes. Con operación de contrainformación en redes, se pretende que las víctimas de las chuzadas aparezcan como victimarios. Hospital San Carlos de Bogotá se deslinda de experimentos no autorizados con dióxido de cloro, pero admite que uno de sus médicos le suministró esa sustancia a 3 pacientes. Con objeción sobre nexo inexistente, la magistrada Cristina Lombana pretende separar de 30 procesos a su colega Reyes, que investiga al expresidente Uribe. Y tras de encima, vean cómo le están pegando a la gente. Aquí está, esta es la imagen del día. Las órdenes de traslados de 8 internos desde la cárcel de Villavicencio hacia centros de reclusión en Bogotá, Guaduas, Cundinamarca y Florencia, Caquetá, donde luego se reportaron contagios de COVID-19. La crisis sanitaria en la cárcel de Villavicencio ha llevado a enfrentamientos entre presos y guardianes y a funcionarios del IMPEC a instaurar tutelas. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Noticias 1 desde casa. Les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos una fuerte carta al presidente Duque por parte de 24 congresistas afectados por el espionaje militar ilegal denunciado por la revista Semana. Es noticia a esta hora. Eduardo López Júquer. Mabel, los senadores y representantes firmantes de la carta aseguraron que el respeto al derecho de la oposición es decorativo en Colombia y que este gobierno es de tendencia autoritaria. En una carta dirigida al presidente Duque, 24 congresistas protestan por lo que llaman aparato criminal que funciona en el más alto nivel del Ejército Nacional. El propósito de este aparato criminal ha sido realizar labores de seguimiento e interceptaciones sin orden judicial a personas dedicadas a la vida política, el periodismo, la justicia, la defensa de los derechos humanos y los movimientos sociales. Los parlamentarios colombianos señalan que las órdenes de seguimiento y persecuciones desde el interior del ejército demuestran que en el país no hay garantías para el ejercicio de los derechos civiles. Es evidente que los objetivos de perfilar y declarar blancos a estos ciudadanos ha sido perseguir a la oposición, censurar la opinión crítica y atentar contra el proceso de paz. En el grupo de 24 parlamentarios que firman la carta se destacan los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Aida Bella, Juan Luis Castro y Jorge Enrique Robledo, así como los representantes Mauricio Toro, María José Pizarro, Inti Asprilla y Caterín Miranda, entre otros, quienes acudirán a la justicia internacional. Nos aprestamos a llevar este caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las chuzadas, los seguimientos, todo lo que han hecho. Además, señalan que como en los gobiernos del expresidente Uribe, el espionaje ilegal adelantado desde las filas militares tiene como objetivo defender al gobierno. Y le exigimos al presidente de la República una respuesta contundente frente a los últimos escándalos de un aparato delictivo para interceptar y chuzar. Los firmantes de la carta le piden al presidente pasar de la retórica cuando condena el espionaje ilegal a la acción. En Colombia el respeto del derecho a la oposición política es meramente decorativo y en realidad estamos ante un gobierno de orientación autoritaria. No son solamente los seguimientos, son también los ataques sistemáticos a través de las redes sociales. Senadores y representantes que firman la carta le exigen al gobierno que entregue la identidad de quienes iniciaron y promovieron los hechos delictivos y además la de quienes fueron los receptores de la información obtenida de manera criminal. El nutrido grupo de periodistas, que también está incluido dentro de las carpetas de inteligencia militar, le envió un comunicado al gobierno central para preguntarle si el periodismo está siendo visto como un detractor o enemigo de la democracia. Juan Fernando Barona. Mabel, no solo los chuzados firman esta carta, sino también sus colegas de todos los medios de comunicación y le preguntan al gobierno quién ordenó estas interceptaciones y quién recibió sus resultados.
En la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas colombianos que fueron objeto de seguimientos y operaciones ilegales de espionaje por parte de la inteligencia militar, apoyados por la Fundación para la Libertad de Prensa y más de 100 comunicadores entre directores de medios, columnistas y editores, entre otros, publicaron un comunicado titulado ¿Por qué nos vigilan?, en el que le preguntan al presidente Duque y al ejército sobre los alcances de estas nuevas chuzadas. ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país? ¿Para quién era esta información? ¿Quién la ordenó? ¿Para qué la necesitaban? ¿Y qué uso hicieron de ella? En el escrito, los periodistas le preguntaron al presidente si los considera como una amenaza para la seguridad del país. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad? Además, le solicitaron al gobierno que aclare el uso de esta información y los perfiles que el ejército hizo de los periodistas. ¿Y qué se va a hacer desde el gobierno colombiano para que estas prácticas de vigilancia no se repitan en el futuro? El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, manifestó que a pesar del gran escándalo nacional e internacional que han generado las revelaciones de la revista Semana, el gobierno no ha contestado y tampoco se ha comunicado con los periodistas objeto de estos seguimientos ilegales. Aquí se trata es de reconstruir la confianza en un Estado que no está para vigilar periodistas, sino que está para garantizar la vida democrática. Esta noche el presidente Duque felicitó a los periodistas por el Día Mundial de la Libertad de Prensa y se refirió al espionaje militar denunciado este fin de semana. Tenemos que avanzar en los aspectos disciplinarios y los aspectos penales para que se pueda entender a profundidad qué tipo de comportamientos se han presentado y sobre todo que podamos nosotros encontrar los autores materiales y los autores intelectuales, donde se han presentado perfilamientos que son inadmisibles. El grupo de periodistas que envió la carta al jefe de Estado espera una respuesta formal a la misma para ponerla en conocimiento del relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. En una operación de contrainformación que se inició tan pronto se descubrió que la revista Semana estaría publicando esta noticia de escuchas ilegales, empezaron a filtrarse a través de las redes sociales algunos videos con las víctimas que hacen parte de esta denuncia. Carlos Cárdenas nos explica más. Mabel, la operación de contrainformación pretende hacer aparecer a quienes son objetivo de espionaje como si fueran los victimarios de una conspiración política contra el presidente Duque y su gobierno. Horas después de que la revista Semana publicara un nuevo informe sobre chuzadas ilegales que realizaron miembros de la inteligencia del ejército a políticos, congresistas, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, los investigadores de ese medio periodístico, otros conocidos periodistas, el expresidente Juan Manuel Santos, varios gobernantes y líderes de oposición fueron mencionados en una intensa campaña de desprestigio mediante videos y afiches. Urden montajes de Semana. En el video también se refieren a oficiales retirados del ejército y de la policía que respaldaron el proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Hacen parte de este grupo que intenta dividir y estigmatizar al ejército. En las grabaciones que están difundiendo desde ayer por la tarde por todas las redes de internet, se califica de criminales a los altos mandos policiales y militares que ejercieron cargos en la época en que se negoció y firmó el acuerdo de paz. Grupo criminal, además de ser de los mayores responsables de arrodillar a las fuerzas militares ante las FARC durante el desgobierno de Juan Manuel Santos. En un segundo video, las víctimas son partidarios de soluciones de reconciliación pacífica en vez de enfrentamientos a bala. Pilas, Colombia, con preocupación y dolor. Debo decir que ayer personas cercanas a Gustavo Petro, Jorge Robledo, Sergio Fajardo y Claudia López. En este segundo video, con el mismo estilo y edición del anterior, elogian a Iván Duque como un gran líder y criminalizan a sus opositores. Duque está manejando muy bien la crisis. Segundo,
hay que matar la economía. Y en un afiche hecho al estilo de los que hacen política para buscar jefes del narcotráfico, mencionan como jefe del que denominan cartel al expresidente Juan Manuel Santos, mientras publican bajo su foto las de generales retirados de las Fuerzas Armadas, de la policía y de periodistas que supuestamente organizan un complot contra Duque y su gobierno. El mismo viernes pasado, cuando Semana tuvo que publicar su edición adelantada, fueron retirados del servicio activo los coroneles Juan Pablo Prado, Julio Tobías López, Helmond Ramos, Milton Rosso y Armando Díaz, y los oficiales con grado de mayor, Eduardo de la Torre, Hernán Rolando Villamil y Mauricio Quintero, como supuestos responsables de las chuzadas ilegales que fueron descubiertas por la revista. El brote del COVID-19 que se inició en la cárcel de Villavicencio ya cuenta con 508 contagios en esa ciudad, pero también tendría consecuencias en otras 3 ciudades a las que la Dirección Seccional del IMPEC resolvió enviar por cuenta de esta pandemia. Aquí al alojamiento de los adultos mayores. El número de contagiados de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio ascendió a 508, informó hoy el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. No obstante, de ese penal han salido varios reclusos hacia otras prisiones por órdenes del IMPEC. Esta decisión pudo producir la expansión de la COVID-19 entre los presos del resto del país. El 30 de marzo, Imelda López, directora regional central del IMPEC, firmó la resolución en que ordena el traslado de 8 internos de Villavicencio a otros establecimientos carcelarios. Internos que son los líderes negativos que originaron graves alteraciones al orden interno del establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio el de hoy, ocasionando graves daños a la estructura del bloque 3 del Pabellón Colombia. Según el documento, a la Picota de Bogotá fueron enviados 3 internos sindicados de los delitos de extorsión, homicidio y concierto para delinquir. Otros 2 presos que estaban en Villavicencio por porte ilegal de armas y concierto para delinquir fueron remitidos al complejo carcelario de Guaduas, Cundinamarca. 2 más a la cárcel de Florencia, Caquetá, y otro al establecimiento penitenciario de Yopal, Casanare. Según la Fundación Internacional Cárceles al Desnudo, los traslados desde Villavicencio originaron la presencia de COVID-19 en otras cárceles. El director general del IMPEC desestimó el riesgo del COVID-19, ya que dio el visto bueno a lo ordenado por la directora regional central, doctora Imelda López Solórzano, quien mediante resolución 648 del 30 de marzo autorizó el traslado de 12 reclusos a diferentes cárceles del país, lo que ha permitido propagar la pandemia. Estamos llamando a la guardia. Y a la crisis sanitaria del penal de la capital del Meta se suma la denuncia por agresiones a los internos por parte de guardianes del IMPEC. En este momento se mira cómo se le pega a los internos de Santander. Los agredidos serían positivos o sospechosos de adquirir la COVID-19. Y tras de encima, vea cómo le están pegando a la gente, ya que están pasando por encima de los derechos humanos. Por la tensión que padecen internos y miembros del IMPEC, por el aumento en los contagios, un grupo de guardianes terminó instaurando una tutela que fue fallada a su favor. Luego de renunciar al Ministerio de las TICs, la exministra ahora Silvia Constaín intentó explicar los errores de su despacho en la entrega del contrato de la administración del dominio .com a la misma empresa que lo tenía, pero que además había demandado a la Nación. 8 días después de que la Procuraduría iniciara un proceso disciplinario y solicitara como medida preventiva suspender la polémica y multimillonaria adjudicación del dominio.co a cargo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, renunció la titular de esa cartera, Silvia Constaín, sin dar explicaciones sobre su retiro. Con esta estrategia buscamos ir más allá. De acuerdo con el ente de control, al revisar el proceso adjudicatario que dio como ganadora de la empresa .co Internet SAS, que lleva administrando desde hace 10 años el dominio, el Ministerio podría haber incurrido en un error al aplicar las reglas de evaluación de las ofertas económicas. Es decir, una calificación equivocada podría tener efectos en la elegibilidad del contrato. Y es que resultaría inconveniente que tratándose de un contrato público se firme el bilateral sin contar con la certidumbre respecto al tema de la calificación de las ofertas, sin perder de vista que, de acuerdo al principio de responsabilidad, los servidores públicos se hacen responsables de cualquier infracción a los mismos cuando participan en la actividad contractual. Hoy en una
entrevista del Tiempo, Constaín negó que su renuncia tuviera que ver con la polémica, asegurando que se debe de una nueva propuesta laboral fuera del país que le hicieron y que el presidente Duque lo sabía. Además, dijo que el jefe de Estado defiende el proceso de adjudicación que hizo su gobierno en cabeza del ministerio. Sin embargo, Noticias 1 conoció que para la Procuraduría las explicaciones no han sido suficientes hasta el momento y por ello es posible que no se permita la firma del contrato reprogramado por Constaín para el próximo viernes 8 de mayo. El error de cálculo que pudo haber incidido en la elección del proponente ganador no es la única polémica que enfrenta la adjudicación. También se ha denunciado que esa empresa, que desde 2010 ha tenido la responsabilidad de la promoción y administración del dominio.co, entabló un pleito contra el Estado solicitándole una indemnización relacionado con su contrato anterior. Innovación que conduzca a una real apropiación de las tecnologías digitales. Sobre este tema, la ministra respondió un derecho de petición enviado por el senador Iván Name, asegurando que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado es la que representa a Colombia en dicho pleito y que de llegarse a presentar algún conflicto de interés, se pronunciaría sobre ello en su momento. Luego de que Finagro anunciara la destinación de recursos para los grandes empresarios de la industria agropecuaria y también los pequeños empresarios y de que dijera que sí están llegando estos créditos a ellos, los pequeños agricultores manifestaron que no tienen posibilidad de acceder a estos créditos. Enrique Tapias. Mabel, según el movimiento Dignidad Agropecuaria en Colombia es mucho más fácil conseguir un crédito para comprar un carro que para levantar un cultivo. Luego de que Finagro destinara líneas de crédito para los productores apalancados con subsidios a la tasa de interés para todo el sector agropecuario a través del programa Colombia Agroproduce, la entidad decidió congelar los préstamos para la gran industria después de que la Contraloría evidenciara que los recursos no están llegando a los pequeños y medianos productores. Indudablemente, todas estas operaciones de crédito tienen que ser pagadas por cada uno de los productores. Es indudable que nuestro sistema financiero tiene dificultades importantes para llevar crédito a las zonas rurales. Es en el agro donde todos ganamos. AIS. Aunque algunos sectores intentaron comparar el programa Agroingreso Seguro con el programa Colombia Agroproduce, nada tienen de parecido, pues el primero fue un subsidio del gobierno Uribe, mientras este es un crédito de obligatorio pago. Aún así, varias empresas que recibieron los créditos los destinaron en actividades no previstas. No se justifica de ninguna manera que esos recursos se tomen para hacer inversiones en las ciudades, para importar alimentos. El director de Dignidad Agropecuaria señaló que los pequeños y medianos agricultores tienen dificultades en acceder a esas líneas de crédito porque no cuentan con garantías ante la banca y en otros casos aún tienen deudas pendientes. Es más fácil conseguir crédito comercial que conseguir crédito agropecuario. Es más fácil conseguir crédito para comprarse un carro que para echar un cultivo, lo que es lamentable. Una de las formas de generar créditos en Finagro es a través de la inversión forzosa sustitutiva, que cuenta con unas condiciones que benefician generalmente a los grandes clientes de la banca y no a los más necesitados, por lo que debería haber un cambio en sus reglas para que los créditos lleguen por igual a todo el sector agropecuario. Solución para que esto no vuelva a suceder: reglamentar la inversión sustitutiva para que los bancos, al ejercerla, tengan que darle igual tratamiento a medianos, a pequeños y a grandes agricultores. Por el momento, la Contraloría hace el seguimiento a los créditos que ya fueron desembolsados y no invertidos en actividades propias del agro. El Hospital San Carlos de Bogotá admitió el día de hoy que le suministró a 3 de sus pacientes dióxido de cloro, pero puntualizó que este tratamiento lo hizo uno de sus médicos contratistas que trabaja en el área de cuidados paliativos. Sin embargo, este funcionario ya había advertido de la vinculación de otras personas a este experimento irregular. Juliana Ramírez. Mabel, el doctor Encinares asegura que el director científico del hospital, a quien define como co-investigador, era el encargado de dar aval para que los pacientes ingresaran a su experimento. Frente a la información de anoche en Noticias 1 sobre los experimentos que el médico Eduardo Encinares está realizando con pacientes de COVID-19, haciéndolos tomar dióxido de cloro, un compuesto químico no autorizado ni como medicamento ni como experimento en humanos y calificado como peligroso para la salud, el Hospital San Carlos de Bogotá, mencionado por Encinares, rechazó cualquier relación con él y negó que en la institución se estuviera adelantando este tipo de pruebas. Reiteramos que no tenemos ningún vínculo laboral, personal ni comercial con el doctor Eduardo Encinares, ni conocemos de su fundación Génesis. Uno de los miembros del equipo, que es el doctor Giovanni Andrade,
ese trabaja con el Hospital San Carlos. El doctor Andrade se encontraba en España haciendo cuidados críticos, retornó al país con COVID, entró a cuarentena inmediatamente con su familia, también sufrieron del COVID, se trató con dióxido de cloro. En ese momento, el doctor Vergel, que es el gerente del hospital, es un hombre muy serio, muy correcto, muy estricto además con las cosas. Le entregamos la información que sustenta la posibilidad del uso del dióxido de cloro. El doctor Vergel dijo, listo, vamos a hacer una investigación concreta, precisa, puntual. Pero en su entrevista con Noticias 1, Insinares, si bien no aseguró que hubiera sido contratado por el hospital bogotano, sí lo mencionó reiteradamente y habló de su trabajo junto a otro médico contratista del San Carlos y al director científico de la entidad de salud. Lo valora el médico y si el médico considera que es un paciente altamente sospechoso de COVID, llama al médico investigador de COVID del hospital, que es el doctor Andrade, o el doctor Vergel, gerente, que también es el coinvestigador, y definen que ese paciente realmente puede entrar por su clínica al estudio. Aunque en el comunicado del Hospital San Carlos afirma enfáticamente que no avala las prácticas experimentadas por Insinares, reconoce que su contratista médico Giovanni Andrade sí contactó a 3 pacientes para administrarles el dióxido de cloro. El doctor Andrade manifiesta que de manera personal utilizó el producto como tratamiento y que de manera individual sugirió el tratamiento a 3 pacientes, los cuales aceptaron de manera libre sus recomendaciones. ¿Se les hace el tratamiento adentro del hospital o desde su casa, digamos, les dan? Se hace en el hospital la primera etapa y luego se les da ambulatorio y se les sigue en la casa. De otro lado, Insinares le dijo a Noticias 1 que el dióxido de cloro que se le administra a los pacientes está en la farmacia del San Carlos y dio a entender que el experimento en el que participaron los médicos Andrade y Vergel, director científico del hospital, no se limitan a una práctica personal y particular. ¿Usted ha probado el dióxido de cloro, doctor? Todo el tiempo, yo lo utilizo todo el tiempo. Ahí tengo mi vasito enfrente con el Pero usted dióxido. no tiene COVID, o sea, lo utiliza por prevención. Pero estamos en prevención. Porque es que estamos sometidos a pacientes en la consulta privada y yo sigo mi consultorio privado y cuando tengo que ir al Hospital San Carlos a hacer algún tipo de gestión, de reunión o de algo, pues estamos también expuestos al COVID, porque allá lo que hay es COVID. En su comunicado, el Hospital San Carlos concluyó afirmando que el dióxido de cloro no ha sido adquirido por esta entidad, no ha sido almacenado en sus instalaciones, no ha sido formulado ni aprobado por su grupo de médicos especialistas. Eduardo Insinares y los otros 2 médicos mencionados por él, Giovanni Andrade y Leonardo Vergel, deberán aclarar por qué en sus ensayos con seres humanos que no han sido aprobados por el INVIMA involucraron a esta fundación hospitalaria. La presidenta de la Junta Directiva del Hospital San Carlos le informó a Noticias 1 que el médico Andrade fue desvinculado del hospital luego de las denuncias que hiciera este noticiero sobre tratamientos irregulares en medio de la pandemia de COVID-19. Camilo Galán. Mabel, en el mismo sentido, ella aseguró que el médico Insignares, el que se inscribió en una página como el autor del experimento con la solución mineral milagrosa en el hospital, jamás ha pasado por su puerta de entrada ni ha tenido con este ninguna relación. La presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Hospital San Carlos de Bogotá, Anabela Arbeláez, aseguró hoy en una entrevista para Noticias 1, luego de que este medio revelara que el médico Eduardo Insignares hizo experimentos con dióxido de cloro en pacientes infectados por COVID-19 en este centro, no tiene ninguna relación con él. No lo conocemos y no tenemos absolutamente ninguna relación ni con él ni con la Fundación Génesis. Para nosotros no tenemos claridad de que no conocemos al doctor y que no tenemos un vínculo de ningún tipo con él. La doctora Arbeláez explicó que el médico contratista del hospital, Giovanni Andrade, especialista en dolor y cuidados paliativos, actuaba solo como interconsultante cuando el paciente presenta alguna patología de dolor extremo. Es una especialidad de rutina, sí, esa es una especialidad que responde a una interconsulta que hacen los médicos tratantes, ¿sí? Pero no es el que accede al paciente así voluntariamente, ¿no? Y que después de la publicación en Noticias 1 anoche, Andrade fue desvinculado del hospital. Además, será investigado por el Comité de Ética de la Fundación. Para nosotros el doctor ya fue apartado de sus funciones, las que le comenté al principio que él desempeña, y nosotros tenemos un comité de ética hospitalaria, que es distinto al de ética en investigación,
¿sí? Entonces simplemente lo que hacemos es escalar el caso a ese comité de ética hospitalaria para que despliegue todo el proceso correspondiente. La doctora Arbeláez fue enfática en decir que los 121 pacientes con sospecha de COVID que se encuentran en el Hospital San Carlos son tratados bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y que el único responsable ante la Secretaría de Salud del hospital es Leonel Vergel, director científico de la institución. Los consejos médicos del presidente Donald Trump tienen más similitudes con el médico Andrade en esto que él denominaba la cura milagrosa. Por ejemplo, decía que los efectos de algunos colores podrían solucionar problemas de pandemias. En el momento en que estalla este brote... Ese es Giovanni Andrade, contratista para la atención de cuidados paliativos de los pacientes del Hospital San Carlos, que le ha administrado por lo menos a 3 el discutible dióxido de cloro, según las fórmulas de Donald Trump. Supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant. Hace 20 años, el hoy contratista del hospital divulgaba las mismas ideas del presidente norteamericano. En una entrevista para RTBC, se presentaba como promotor de la aplicación de cromoterapia o de la fuerza que pueden imprimir los colores sobre las personas, y años después era un visitante de la Casa de Nariño en su condición de fanático del fútbol en épocas de Álvaro Uribe. Buenos días, estoy haciendo este video por petición de unos amigos. Los amigos que le pidieron este video suben otros desde el usuario Despertar de la Conciencia. Allí el experimento con pacientes del Hospital San Carlos comparte su lugar con los del llamado Nuevo Orden Mundial. Las pruebas de que el COVID-19 llegó del espacio exterior y sobre el MMS, la solución mineral milagrosa, que para esos grupos es el nombre común del dióxido de cloro. Sentía el aumento de la carga vírica, se estornudaba, se tosía por todos los lados. Aunque su video hace parte del montón en los que los buscadores de noticias falsas cazan todos los días las del COVID-19, el suyo había pasado de largo porque Giovanni Andrade es efectivamente médico y trabaja en la atención de estos pacientes en el Hospital San Carlos. Que era el dióxido de cloro. Su ensayo con pacientes vivos está inspirado por el gurú alemán que promueve esta molécula para tratar todas las epidemias desde hace 2 décadas. Motivo por el cual llamamos al doctor Kalker, quien nos indicó pasar al siguiente protocolo donde aumentamos las dosis. El alemán Andreas Kalker fue procesado en España en 2012 por práctica ilegal de la medicina, al reclutar, como lo hizo Andrade en el Hospital San Carlos sin licencia, a pacientes autistas para la misma medicina, la solución milagrosa mineral. La gente que está formando parte de esta asociación que se llama la Iglesia Génesis 2, pueden tomar el MMS y le llaman un sacramento de su iglesia. El principio religioso de la cura es la sanidad del rebaño del Señor. Según los videos del Despertar de la Conciencia, la medicina está descrita en el capítulo 2 del libro Génesis, el primero de la Biblia. Lo probé en mi perro. Claro. Pero mucho después de los tiempos bíblicos, los únicos efectos documentados de la medicina milagrosa son insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, recuento bajo de las células sanguíneas y vómito y diarrea severa. Para evitar dolores de cabeza que muchos padres de familia podrían estar sufriendo en este momento para el pago de las matrículas de sus hijos, cabe recordar que existen seguros que ayudan a solucionar este problema. Uno de los mayores dolores financieros de los padres de familia en estas semanas, cuando se acerca el momento de pagar matrículas en los centros educativos del país para el segundo semestre del año, es cómo conseguir los recursos económicos necesarios en medio de la cuarentena que ha inmovilizado los negocios, contratos laborales y de servicios con los que se generan los ingresos de la familia. Con el seguro educativo puede responder por su formación académica en el futuro. Un instructivo que circula en las redes universitarias enseña cómo conseguir un seguro para garantizar la obtención de dinero con fines estrictamente educativos. Así podrá pagar la matrícula de la carrera que se elija por los periodos que queden establecidos en la póliza. Las aseguradoras del país están ofreciendo modalidades adicionales para que, además del dinero de la matrícula, los universitarios tengan la certeza de que podrán continuar sus carreras, aunque se presenten otro tipo de eventualidades que no se hayan considerado al comienzo de sus estudios.
Existen coberturas adicionales como incapacidad total y permanente. La tranquilidad de que pase lo que pase, incluso de que se tenga que permanecer en cuarentena, no se afectará el dinero para las matrículas de centros universitarios, descarga la preocupación de padres e hijos. Algunas pólizas asumen el costo total de la educación pactada sin importar los incrementos que tenga. Los expertos recomiendan tener claridad sobre la cobertura de la póliza universitaria que se adquirirá con el fin de conocer los derechos pagados y la seriedad de la firma aseguradora para no tener, después de los años, desagradables sorpresas. Una pausa y al regreso la historia de los responsables de la contaminación en el botadero Doña Juana en el capital del país. Regresamos a Noticias 1, la red independiente. Lo que indican los indicadores. La peste antonina entre los años 165 y 180 mató a 5 millones de súbditos del Imperio Romano. La del Justiniano en el año 542 a 30 millones. La peste negra de 1350 a 200 millones. El SIDA desde 1991 ha matado a 25 millones. Y el COVID-19 va a completar 250.000. Esto indica que llevamos unos 20 siglos peleando contra los virus. Esto es lo que indican los indicadores. La magistrada Cristina Lombana fracasó en su intento por frenar una sentencia favorable a Iván Cepeda, pero desplegó un nuevo recurso para conseguir quitarle el conocimiento del caso contra el expresidente Álvaro Uribe a uno de los magistrados investigadores. Guillermo Gómez nos explica. Mabel, la magistrada Cristina Lombana incluyó en al menos 30 expedientes donde aparece el senador Iván Cepeda una carta a la espera de conseguir lo que al parecer es su único objetivo, que el magistrado César Reyes sea parte de la investigación contra el senador Álvaro Uribe. Los cuestionamientos que la magistrada militar en retiro de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, le formuló a su colega César Reyes con el fin de que él sea parte del conocimiento de todos los procesos que cursan en esa sala, donde el senador Iván Cepeda es parte, iniciaron en una sesión en la primera semana de abril de este año. ¿Cómo está? Si Lombana lograra su cometido, Reyes, actual investigador del senador Álvaro Uribe, tendría que apartarse también del caso que afecta al expresidente, por cuanto Cepeda es víctima reconocida en este expediente. La magistrada Lombana tuvo primero que Reyes el expediente contra Uribe por su presunta manipulación de testigos, pero una decisión judicial la apartó de su participación en ese caso por su condición de militar en la época en que Uribe era presidente y por tanto su superior. Que en agosto de 2002. Desde ese momento, sus compañeros en la Corte han visto en ella una actitud hostil contra Reyes que se hizo más evidente hace un mes, cuando este magistrado presentó ante los restantes 4 togados de esa sala una ponencia en que desistía de investigar al senador Cepeda. Nada de lo que ha ocurrido. La magistrada Lombana no quiso participar en la votación de la ponencia de Reyes a favor de Cepeda. En cambio, le pidió que explicara por escrito si tuvo vínculos laborales o de amistad con la esposa de Cepeda. El magistrado Reyes le respondió verbalmente y en presencia de los otros magistrados que nunca había existido relación ni siquiera lejana con Pilar Rueda, contratista en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Pero Cristina Lombana exigió que le diera respuesta escrita y no verbal. La denuncia contra el senador Cepeda que le correspondió estudiar al magistrado Reyes, a la que se refería Lombana, fue puesta por el diputado uribista del Tolima Milton Restrepo, justo el mismo día en que Uribe estuvo en las escalinatas de la Corte defendiéndose de los señalamientos por manipulación de testigos. Noticias 1 registró en su cámara el papel del diputado Restrepo ese 23 de febrero de 2018. ¿Usted a qué viene? A radicar una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Cepeda. El magistrado Reyes, al estudiar la denuncia del diputado contra el senador Cepeda por injuria y calumnia, encontró que las manifestaciones de Cepeda las hizo en el curso de un debate de control político en el Congreso, conducta que no es susceptible de revisión judicial. El inhibitorio presentado por el magistrado Reyes y que conlleva al archivo a favor del senador Cepeda fue aprobado con el voto de los 4 magistrados restantes. Ahora Lombana quiere salvar su voto, pero como la decisión ya está aprobada, no es legal hacerlo. El próximo jueves hay sala y seguirá el fuego cruzado entre ella, que es calificada por la crítica como partidaria del expresidente, y Reyes, el magistrado que ya está redactando el futuro penal de Álvaro Uribe. La alcaldesa de Bogotá presentó su plan de gastos ante el Consejo y dice que ya tiene los recursos que le asignó el gobierno central, pero también hizo una advertencia. Iván Serrano. Mabel, ella también dijo que los decretos de emergencia no pueden pasarse por alto del control político y que para ello los congresistas deben trabajar como van a volver a hacerlo los obreros. Para
cumplir el Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2024, Bogotá requiere que el gobierno nacional le cumpla al distrito con compromisos en inversión en obras públicas y planes sociales. Así lo aseguró la alcaldesa Claudia López, quien además le pidió al gobierno que apropie los recursos para respaldar a la pequeña y mediana empresa en la capital durante la emergencia por la COVID. El gobierno nacional no deje morir nuestro tejido productivo, ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia. Que cubra la nómina durante el tiempo de cuarentena de las pequeñas y medianas empresas. La alcaldesa también dijo que era necesario el control político a los decretos expedidos por el gobierno nacional durante la actual emergencia y exhortó al Congreso de la República para que trabajara en ese sentido. A mí como ciudadana, francamente me cuesta mucho trabajo entender cómo es que los obreros, la manufactura, la construcción, los demás empleados públicos podemos trabajar y el Congreso de la República no. Hizo también un llamado para que los recursos oficiales en esta crisis sean utilizados en pro de los colombianos que los necesitan y no en abuso de poder. Que la plata termine en donde la necesitan los ciudadanos, no en la corrupción de unos cuantos políticos. Para que no se abuse ni de la Fiscalía, ni de los organismos de control, ni de la fuerza pública, para perseguir a ciudadanos que lo único que hacen es una oposición legítima, o a periodistas que lo único que hacen es garantizar que estemos debida y pluralmente informados. Y le pidió al presidente Duque tomar decisiones sobre estos temas. Yo le quiero rogar al señor presidente de la República, usted puede corregir esas cosas que van mal. Es una obligación ética, es una obligación histórica. Las declaraciones de la alcaldesa fueron hechas durante la presentación de su plan de desarrollo ante el Consejo de Bogotá. Una aplicación llamada Book Life se convirtió en la sustituta de las salas de presentación de textos y libros en nuestro país, y quien la inauguró fue Gonzalo Mayarino. Con ayuda de la tecnología, ahora los lanzamientos de libros y nuevas publicaciones serán virtuales. Book Life es el nombre de estos encuentros que se convierten en una alternativa digital para escritores y lectores en medio del aislamiento social. A través de sus usuarios, Leer es mi plan, y de otros que tiene Planeta de Libros Colombia en Instagram, en alianza con librerías, en este caso con la librería Lerner, haremos esta semana 2 lanzamientos. El escritor Gonzalo Mayarino presentará El matrimonio, su segunda novela de la trilogía de las mujeres y la trilogía Bogotá, pero esta vez en cuarentena y desde el mundo digital. Esto de los dispositivos tecnológicos y todo eso ha sido salvador. Esta crisis ha sido mucho menos dura. Y para los escritores y sus lectores, pues pueden volver a sentarse, a acercarse, a aproximarse, evidentemente, pues no en vivo y en directo, pero casi, ¿no? Aunque para Gonzalo Mayarino el mundo digital es nuevo, las inquietudes que surgen de sus lectores se convierten en la recompensa al esfuerzo de publicar en un mundo aislado. Sigue siendo un mecanismo de contacto y eso es lo que es emocionante. Usted siempre recuerde, Camilo, que uno escribe para los lectores. Esto tiene sentido cuando se completa esa relación mágica que parece silenciosa y aislada en principio, pero que después se vuelve una cosa muy importante. Y asegura que hay que entender que los tiempos exigen adaptación. Pero nos hemos ido acostumbrando y ya tenemos algo ganado en esa cultura. Hemos empezado a ser unas personas más inclinadas a hacer estas cosas y que las encuentran más naturales cada vez, ¿no? El próximo miércoles a las 6 de la tarde, a través de Instagram, los lectores de Mayarino podrán conectarse con él. Ojo, no es el mejor momento para que los trabajadores se gasten los ahorros hechos durante su vida. Esto es economía de bolsillo de la mano de los expertos. Tras el anuncio del gobierno permitiendo el retiro parcial de cesantías para aliviar las dificultades económicas de los trabajadores afectados por la emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo señaló que 54.500 empleados ya retiraron sus cesantías. Retiraron cesantías parciales de las administradoras de fondos de pensiones privados del país, AFP, Porvenir, Protección, Colfondos y Olmutual, en el periodo del 1 de marzo al 24 de abril de este año, por un valor de 47.015 millones. Aunque la medida busca recompensar con las cesantías la disminución de los ingresos de los trabajadores, los expertos consideran que es un error hacer uso de ese recurso.
Como lógica económica y financiera es muy mala idea que la gente disponga de sus ahorros pensados para el futuro para atender necesidades presentes. La idea de permitir el retiro del 10% de las pensiones para los empleados afectados en sus ingresos también resultaría perjudicial a largo plazo para los trabajadores. Esto lo que va a hacer es profundizar la injusticia social y la desigualdad económica, porque como tenemos tan poca capacidad de consumo, con los propios esfuerzos de cada trabajador no va a ser posible que la economía se pueda reactivar. Por cuenta de la emergencia sanitaria, mientras aumentó el retiro parcial de cesantías, el pago de pensiones disminuyó. Y nosotros hacemos una pausa, regresamos en instantes a Noticias 1, la red independiente. Nuestro video final, antes del cierre de Noticias 1, es el regreso de los flamingos a un lago de Bombay, en ese país donde las medidas de restricción y confinamiento han sido muy estrictas. Nos vamos, pero nos vemos en las redes sociales y los invitamos a conectarnos por allí durante toda la semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Buen inicio de semana. Chao.